Buenas tardes a todos. En esta clase vamos a ver aspectos de geometría del movimiento. Y, déjenme ver aquí. Primero tenemos que definir propiedades físicas. ¿Qué son las propiedades físicas o por qué nos interesa definir sistemas de coordenadas y marcos de referencia? Cuando uno trabaja con robots, vimos la clase pasada, hay que medir ciertas cosas como la fuerza, la aceleración, la velocidad, y al medir estas cosas, por un lado para efectos de diseño, de dimensionar correctamente los motores, necesitamos definir algunas convenciones como las unidades, ¿no es cierto? Cuando uno dice, voy a medir corriente, bueno, ¿cómo mido corriente? ¿Qué es corriente? Son cantidad de electrones por unidad de tiempo. Entonces, ¿cómo medimos el tiempo? ¿En horas? ¿En segundos? Entonces, el proceso de medición es el proceso de cuantificar la intensidad de alguna magnitud, de alguna variable que ocurre en el mundo físico. Y un ejemplo uno podría decir, bueno, vamos a medir la velocidad de un helicóptero o de un dron. ¿Sí? ¿Y desde dónde la vamos a medir? Puede ser un observador que está en la Tierra, mirando cómo este dron se mueve, o puede ser un observador que está en un barco. Y en el caso de un observador que está sobre una plataforma que se mueve como un barco, entonces lo que va a estar viendo es una velocidad relativa, no una velocidad absoluta, sino que va a ver la velocidad de este dron. Supongamos que el dron despega desde el barco. Entonces va a haber una velocidad de alejamiento del dron desde el barco. Entonces, cuando uno dice, bueno, esto se mueve a 120 kilómetros por hora, es a 120 kilómetros por hora en relación a la Tierra o al barco. ¿Y en qué dirección? ¿Es en relación a una dirección geográfica de la Tierra o es en una dirección en relación al rumbo que puede tener el barco? Entonces son cosas que pueden parecer triviales, tal vez lo son, y a veces son tan triviales que uno las ignora. Uno dice, este auto va a 100 kilómetros por hora, y nadie dice, este auto va a 100 kilómetros por hora con respecto a la carretera o al pavimento. Es una velocidad medida con respecto al suelo. Pero en realidad el auto se está moviendo sobre la Tierra y la Tierra se está moviendo sobre el espacio. ¿Cierto? La Tierra está girando alrededor del Sol, el Sol está girando alrededor del centro de la galaxia, y si uno suma todas esas velocidades, la velocidad absoluta es otra, no son los 100 kilómetros por hora del auto. Hay una suma de velocidades. Entonces, cuando uno quiere calcular la potencia de algo, en el caso de lo que a nosotros nos concierne es robots, entonces tenemos que encontrar los valores de velocidades absolutas, por lo menos con respecto a marcos de referencia inerciales. Entonces, cuando uno está hablando de medición, en primer lugar hay una cantidad, es como obvio, una cantidad de algo, de electrones, de movimiento, de aceleración. Hay un sistema de numeración. Cuando decimos vamos a medir temperatura, podríamos medir en grados Kelvin o en grados Celsius. ¿Y cuál es la diferencia? Uno puede decir, no, es que hay que sumar 273, porque esa es la conversión. Pero cuando uno ve de dónde surgen los grados Celsius o centígrados, es de haber tomado una referencia en la cual el 0 era el punto de congelamiento del agua. ¿Y por qué a alguien se le ocurrió eso? No se sabe, ¿no? Alguien tomó eso como referencia, pero después, cuando fueron profundizando en qué era la definición de temperatura o el estado, digamos, de movimiento de átomos, dijeron, no, en realidad una temperatura 0 significa que no hay movimiento, o que las cosas están totalmente estáticas a nivel subatómico, y eso es el 0 absoluto, ¿no? Que no es 0 centígrados, menos 273, lo que sea. Entonces, siempre se toma una referencia. Hay unidades, hay un sistema de numeración, y hay alguna referencia. Si estamos hablando de sistemas que se mueven en el espacio, lo lógico es hablar de referencias en sistemas bidimensionales, si están en el plano tridimensionales. Y esas posiciones dentro de estos sistemas de referencia, uno las resume a través de un sistema de coordenadas. Entonces también aquí quiero hacer hincapié en que el sistema de coordenadas, si bien en matemáticas o en algunos cursos al principio de los primeros años, se usan como de manera intercambiable en física o en matemáticas, y hablan de sistema de referencia o sistema de coordenadas, y se usan esos términos como si fueran sinónimos. No lo son cosas distintas. El sistema de coordenadas es un invento matemático, es una convención que básicamente es una lista de números, y esos números representan la intensidad a lo largo de cada una de las direcciones o de las dimensiones que tiene el sistema. Entonces, otra cosa es el marco de referencia. El marco de referencia está conformado por ejes o direcciones. Entonces, en primer lugar,
la definición de sistema de coordenadas es que es un listado de números. Aquí está, esto lo pueden leer después con calma en la casa, yo ya lo he explicado, pero es esto. Es un listado, es una lista que tiene números. Y uno puede tener n coordenadas. O sea, pueden haber espacios que son de más de 3 dimensiones. Entonces, la cantidad de dimensiones va a ser n. Si nosotros ponemos esa lista entre paréntesis o entre paréntesis cuadrados, entre corchetes, eso también es un invento nuestro. No es que sean objetos que existen. Y podemos decir, bueno, lo que pasa es que los paréntesis cuadrados diferencian la lista con paréntesis redondos, y los cuadrados significa que es un vector. Pero el vector es también una abstracción matemática. O sea, estamos diciendo, es una lista de números. Ahora, ¿qué es lo que representa esa lista de números? Va a depender del marco de referencia o de otra construcción. El marco de referencia no es un invento matemático, el marco de referencia es un invento físico. Podríamos decir, existe en el mundo una dirección para cada eje del marco de referencia, mientras que el sistema de coordenadas es simplemente una manera de ordenar los datos. Y uno puede ver que un ejemplo de sistema de coordenadas, el más básico, es la recta numérica. En realidad la recta numérica es un sistema que tiene una sola componente, y nos dicen cuánto, o a lo largo de esta recta imaginaria, ¿no es cierto? Hay un 0, 1, 2, 3, eso depende si usamos números naturales o números racionales, y si agregamos los negativos. Y esta recta en realidad puede estar en cualquier dirección. Da lo mismo aquí la dirección porque es un caso unidimensional o de una sola dimensión. Y esa es un sistema de coordenadas con una sola coordenada. Y nosotros cuantificamos la intensidad con el número, siendo, bueno, a lo largo de este sistema de coordenadas, la intensidad es 3 o lo que sea, 4, así que avanzamos 4 espacios. Pero existen otros sistemas de coordenadas que tienen 3 componentes. Y aquí estoy poniendo 3 ejemplos de 3 sistemas que tienen 3 componentes. Este de acá, el segundo que es el sistema cilíndrico o el esférico. El cartesiano, todos están familiarizados con eso. Y los 3 tienen 3 números. Y si a mí me dan algo así como 3,7,8 y no me dicen qué es o cuál es el marco de referencia, yo no sé de qué me están hablando. Es una posición en la cual tengo que avanzar 3 espacios en esta dirección, después tengo que avanzar 7 en la otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 hacia arriba para llegar. O se refiere a coordenadas en el espacio cilíndrico. Entonces, muchas veces por el contexto uno desprecia o ignora que aquí hay ejes. En el caso cilíndrico, los ejes son un eje que es en la dirección radial. Dice cuánto nos alejamos del eje K. Hay un eje que está dibujado acá en rojo, marcado en rojo, que es el eje del sentido angular θ. Y hay otro tercer eje que es en el sentido h, ¿no es cierto?, de la altura. Entonces tenemos aquí ejes radial, angular θ y de altura K, y tenemos las intensidades a lo largo de cada uno de esos ejes. Entonces, aquí estamos haciendo una convención, o definiendo una convención en la cual estos 3 números en nuestro sistema de coordenadas están definiendo intensidades a lo largo de ejes para un sistema cilíndrico. Entonces, para entender qué significan estos 3 números, me tienen que decir cuál es el marco de referencia. No basta con que me digan, este es un sistema. Cuando me dicen que el sistema es cilíndrico, automáticamente uno se imagina la dirección de estos ejes. De hecho, en general no se dibujan los ejes en el sistema cilíndrico, ni tampoco en el esférico, porque son difíciles de dibujar. Hay 2 ejes en el caso esférico que son, en realidad, direcciones angulares, no son direcciones lineales. Las fáciles de dibujar son las del sistema cartesiano. Entonces, aquí el mensaje, por ejemplo, es que si quisiéramos ser 100% formales todo el tiempo, deberíamos siempre definir cuáles son las coordenadas y cuáles son los ejes. Las 2 cosas se necesitan. Y en robótica las 2 cosas se necesitan especialmente porque en los robots, si uno está considerando un ejemplo, por ejemplo, un brazo, está el antebrazo y el brazo, y cada elemento se mueve con respecto al otro. Y cada elemento que se mueve puede tener un marco de referencia local, que está fijo al marco. Y uno puede medir cosas en relación a ese marco fijo, pero también puede medir cosas en relación a un marco externo al brazo, todo un marco que está fijo a una mesa o una base donde está el brazo. Entonces, es importante tener en cuenta esta diferencia entre marco de referencia y sistema de coordenadas. Muchas veces se confunden los términos. Hay libros donde aparecen cosas como sistema de referencia.
o marco de coordenadas. Y están mezclando nombres, o hablan coordenadas de referencia. Son maneras que hay en distintos textos, y son muy pocos los que hacen hincapié en esta diferencia. Y nosotros tenemos que hacer esta distinción clara y tenerla como grabada por lo que vamos a ver más adelante. Entonces, en el marco de referencia, para poder definir un marco de referencia, yo necesito, en el caso del ejemplo cartesiano, definir 3 ejes, si es en el espacio 3D, y también necesito definir un origen. Entonces, en el caso cartesiano, uno dice el origen va a tener coordenadas o valores de coordenadas 0, 0, 0, y los ejes son conjuntos de coordenadas que tienen una dirección en el caso de definirse como ejes unitarios, el I1, 0, 0, el J0, 1, 0 y K0, 0, 1. Entonces, algo pasó acá. Se quedó pegado el curso. Ya. Entonces, cuando nosotros queremos definir un punto de manera formal, ¿cierto? Este punto, que lo vamos a llamar el punto P, va a tener un subíndice y va a tener un supraíndice. Y el supraíndice... Una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué tienen que ser bases ortonormales y no solo ortogonales? ¿Qué importa que sea módulo 1? Se facilitan algunas cosas. La primera tiene que ver con el producto punto. Entonces, si ustedes recuerdan el producto punto de dos vectores A punto B, ¿cierto? Esto es A magnitud de B por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores, A y B. De hecho, en robótica o en textos avanzados ni siquiera usan las flechitas. Y esto es algo que debería mencionar, porque si se dan cuenta, aquí hay unas letras, X, aquí debería haber dicho Y, no sé, me equivoqué, Z, que no son negritas, y estas letras de acá están en negritas. Entonces, en los textos avanzados van a ver que los vectores se escriben normalmente con negritas, y cuando uno está haciendo el producto con respecto a algo que tiene magnitud 1, supongamos que B fuese un vector que apunta en cualquier dirección del espacio, pero tiene magnitud 1, este término va a ser 1. Entonces, la razón de usar bases que son ortonormales tiene que ver con que muchas operaciones de proyección sobre los ejes se simplifican. O sea, si a mí me dicen, voy a dibujar acá, tengo un vector que lo voy a llamar A, ¿ya? Y me dicen que quiero encontrar cuánto vale la componente A sub X, la coordenada A sub X proyectada sobre este eje, el eje Y. Tengo acá el eje J, ¿no? Entonces también quiero encontrar cuánto vale A sub Y, que sería la coordenada. O sea, este vector A sería AX por Y, donde Y es un eje, aquí tendría que dibujarlo en letra negrita, más A sub Y por J. Normalmente uno en los cursos de los primeros años solamente habla de decir, el punto es un punto que tiene coordenadas A, Y. Y nadie está escribiendo, o muy rara vez, están escribiendo el I y el J. Es como una lata escribir todo eso, ¿no? Pero si yo hago A producto punto I, ¿qué es lo que estoy calculando? Estoy calculando, en el fondo, la magnitud de A por la magnitud de I por el coseno del ángulo que hay entre A e I. Entonces, supongamos que este ángulo fuese θ, ¿cierto? El coseno que hay, el ángulo que hay entre el eje A y el eje I fuese θ. Entonces, al hacer producto punto con un vector unitario, de partida esto es 1. No lo tengo que calcular, no me tengo que preocupar. La magnitud de A la tendré que calcular de lo que me dan en el enunciado del problema o de lo que sea que estoy haciendo. Entonces todo esto en el fondo se reduce a el tamaño de A por coseno de θ. Entonces si a mí me habrían dicho, ¿cuánto vale AX? AX es A por coseno de θ. Y si me habrían preguntado cuánto vale I, habría dicho A por seno de θ. Y si yo hubiese querido encontrar A sub I con la notación usando producto punto, habría dicho AI, A sub I, es igual a A vector producto punto J. Y esto habría sido formalmente la magnitud de A por la magnitud de J, que es 1, por el coseno que hay entre A vector y J. ¿Y cuál es el coseno que hay? Es el coseno, o sea, ¿cuál es el ángulo que hay entre A y J?
este sería el ángulo 90 menos teta, ¿no? Y por lo tanto, al hacer coseno de 90 menos teta, me queda que esto es igual a A por seno de teta, porque por las relaciones trigonométricas, esto se reduce a seno de teta. Entonces, la razón de usar una base ortonormal tiene que ver fundamentalmente con eso, que nosotros vamos a proyectar vectores de cosas, velocidades, con respecto a los ejes de movimiento del cuerpo, y esas operaciones normalmente se hacen usando el producto punto. Entonces, es súper conveniente. Hay algo que le pasa a mi cursor que a veces se queda pegado, y voy a tratar de borrar todo esto. Si funciona. Voy a hacer una selección de todo. Algo le pasa, vamos, está medio errático. Ya, ya, queda una parte de ahí abajo. Entonces, como les decía, el punto, por un lado, tiene un supraíndice, y ese supraíndice se refiere al marco de referencia. El subíndice se refiere al punto en el espacio. O sea, yo podría tener un punto 1 y un punto 2. Están en dos lugares distintos del espacio. Y aquí estoy usando un marco de referencias en particular. Lo voy a llamar el marco F1. Entonces, cuando yo proyecto este punto en la coordenada Y del marco 1 y la coordenada J del marco 1, este punto P1 va a tener coordenadas o sea, no, en realidad tendría coordenadas P1, tendría coordenada P1, y, coordenada del punto P1, J, en el marco 1. Podemos eliminar el I y el J y simplemente decir esto es P1 en el marco 1. Pero necesitamos definir la intensidad a lo largo de cada eje. Otra manera sería decir, tenemos el punto 1 en el marco 1, cantidad de X, y el punto 1 en el marco 1, cantidad de Y. Lo mismo para el punto 2. El punto 2 también se puede definir en términos de sus coordenadas. ¿Qué es lo que pasa? Después uno puede tener otro marco externo. Y aquí puedo tener un marco con una dirección I2 y con una dirección J2. Entonces, este punto, P1, se proyecta ortogonalmente sobre cada uno de los ejes de este otro marco, de este marco F2. Y eso va a tener otros valores, pero el punto en el espacio sigue siendo el mismo, es físicamente el mismo lugar, pero que tiene coordenadas distintas. Y esa es la importancia, digamos, de tener una notación que permita, que no sea ambigua, que permita identificar cada punto en relación a su marco. ¿Ya? Porque aquí nosotros vamos a usar más de un marco. En general, claro, lo que uno ve en cálculo está siempre referido a un solo marco de referencia, y entonces nadie se preocupa mucho de decir que existe más de un marco, pero aquí lo que yo quiero, digamos, enfatizar es que, por un lado, nos basta con tener las tres coordenadas X, Y, Z, ¿no es cierto?, que nos dicen cuál es la intensidad en cada eje, pero además nos tienen que decir cuál es el marco desde donde estamos mirando las cosas, y ese marco está en el supraíndice. No hay una sola manera de definir esto. De hecho, no hay muchos textos que lo definen. Cuando uno va a la literatura, como que lo definen por contexto, o esperan que el lector como que lo entienda del contexto de lo que uno está leyendo, pero yo creo que aquí es importante definirlo. Aquí hay un ejemplo concreto. O sea, estoy mirando el mismo punto P, está aquí en el dibujo, el centro, ¿no es cierto? Y este punto P, que está acá, es un punto único en el espacio. Pero si a mí me dan dos vectores de coordenadas y no me dicen el marco de referencia, en realidad yo podría creer equivocadamente que son dos distintos. Entonces, si yo lo miro desde el marco F0, desde F0,
yo tendría que aquí contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está la coordenada X. Entonces, en términos de coordenadas, diría es 9, y tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hacia arriba. Entonces, si lo miro desde el marco F1, o el F... Sí, aquí está el eje I1 y el J1. Si lo miro desde ese marco, tendría que contar en esta dirección. Por eso hay una grilla roja que está alineada con los ejes del marco 1. Tengo que contar acá, en esta dirección. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tengo menos 7 unidades. Tengo menos 7 unidades, coma. Tengo que avanzar en esta otra dirección, que es paralela a este eje. Aquí está este es el eje J1. Entonces tengo que avanzar 1, 2, 3, 4 para llegar al punto. Entonces, si yo les hubiese dicho, miren, tengo un punto que tiene coordenadas 9,6 y tengo otro que tiene menos 7,4, ustedes me habrían dicho, son distintos, sí, son dos puntos distintos. Y la verdad es que no lo son. Son el mismo. Lo que pasa es que yo no les dije que el mismo punto lo estaba mirando desde dos lugares distintos. Entonces, a lo que voy es que una cosa es un punto que es un objeto abstracto. El punto no tiene coordenadas, las coordenadas son un invento nuestro. Nosotros decidimos mirarlo desde algún lugar y por lo tanto, cuando hacemos eso y estamos imponiendo un marco de referencia, obviamente va a tener valores distintos. Pero esos valores solo significan algo cuando uno define desde dónde se está siendo visto o desde dónde está siendo mirado. Entonces, bueno, aquí están los valores que hablábamos recién, y aquí lo importante es lo que mencioné, destacar que un punto es un objeto abstracto. Un punto no es un vector. Un vector es una lista de números. Y uno a veces intercambia el concepto vector con punto, pero el vector también es otro invento matemático. Nosotros hemos definido guardar las cosas en una lista con paréntesis cuadrados, o sea, podríamos haber hecho esto, 9,6, y decir ese es un vector, y después tenemos el vector menos 7,4. Entonces los vectores como concepto son una manera de guardar datos. Después nosotros podemos decir este vector representa un punto en el espacio, es otra cosa. Ahí estamos haciendo esta distinción. Entonces, cuando nosotros hablamos de objetos que se mueven en el espacio, en ciertos contextos generales o abstractos podemos simplemente definir esos objetos y ponerles una etiqueta o un nombre. Es decir, ese objeto se llama punto P. Pero ese objeto tiene una representación que cambia de nombre o que tiene un apellido cuando uno lo refiere a un marco. Entonces, cuando uno lo refiere a un marco, debiéramos ser explícitos en decir, lo vamos a referir al marco 0 o lo vamos a referir al marco 1. P es el mismo, pero va a tener coordenadas distintas dependiendo del marco. Entonces, hay situaciones donde uno solamente necesita un marco, y ahí obviamente no es necesario estar poniendo el superíndice, el supraíndice. Pero también es importante tener en cuenta que uno no puede sumar vectores. O sea, sí, podemos sumar vectores matemáticamente en el sentido de las reglas de álgebra lineal. Yo puedo tomar los dos vectores que tenían, no sé, el 9,6 y el menos 4,7, los puedo sumar. Y esto me va a dar un resultado, que es 5, ¿no es cierto? Y vamos a tener 13. ¿Qué significa 5, 13? No significa nada. Sumamos vectores de posición que estaban vistos desde distinto lugar. No significa que yo haya desplazado el punto. No. Puede haber una operación de desplazamiento, y como vamos a ver a continuación, que sea la suma de un vector más otro. Pero eso solamente va a tener sentido si este vector está en el marco F0 y si este vector también está en el marco 0. Pero si yo estoy sumando cosas que están en el marco 0 y cosas que están en el marco F1, eso es una mezcolanza que no tiene ningún sentido físico. Y lo mismo ocurre para las velocidades, ¿cierto? Si yo tengo una velocidad que está medida en un marco de referencia y le sumo a otra que está medida en otro marco de referencia, sí, me va a salir un número. Puedo sumar vectores, y ese no es ningún problema. Las reglas matemáticas están claras, pero el significado de esa suma está mal, no
no es correcto, ¿no? Entonces, aquí enfatizar, el punto es un objeto físico único, existe en alguna parte del espacio, el punto no es un vector, o sea, cuando hablamos de vectores no podemos, uno tiene la tendencia de decir, ah, este vector es un punto, y a veces se le da esa interpretación a los vectores, está bien, pero nosotros tenemos que como tratar de borrar un poco esa asociación que traemos por defecto, incluso a veces del colegio, de que un punto es un vector. Eso no es siempre así. Lo podemos representar a través de un vector, o lo podemos representar a través de una lista de coordenadas, pero al hacer eso, estamos al menos implícitamente diciendo que existe un marco de referencia. Un mismo punto puede tener más de un vector. Eso lo acabamos de ver con el ejemplo anterior. Y la velocidad absoluta de ese punto no necesariamente es la rapidez de cambio de las coordenadas que tiene el vector. Porque la observación que se realiza de un punto en el espacio desde un marco de referencia que se mueve, tiene que incluir la velocidad del marco que se está moviendo. Entonces, un error muy típico cuando uno dice, ah, tengo un punto P que tiene coordenadas x, y, se encuentre la velocidad de p. Entonces digo, ah, derivo p con respecto al tiempo. Y esto es entonces la derivada de x con respecto al tiempo, la derivada de y con respecto al tiempo. Pero eso no está bien, está incompleto, porque ese punto P estaba referida a un marco. Estaba referida a un marco F1, por ejemplo. Entonces, aquí debería haber puesto que esto era referido a F1. Esto de acá también es una variable. Entonces, cuando yo tengo una función f, que depende de x, de y y de otro f, pongámosle otro nombre mejor a la función, llamémosla g. Cuando yo hago la derivada de g con respecto al tiempo, yo tengo que derivar g con respecto a x por x con respecto al tiempo, más la derivada de g con respecto a y por y con respecto al tiempo, más la derivada de ese tercer ingrediente que tengo acá, que es f1 con respecto al tiempo. Entonces, si en nuestra notación estamos diciendo que en estricto rigor lo que deberíamos decir es que el punto P referido al marco 1, o a F1, es igual a un vector que tiene coordenada x por el vector y1, más coordenada y por el vector j1, pero este marco definido por los ejes y1, j1 se mueve en el espacio, o sea, después de un rato este marco se cambió de lugar y ahora aparece por aquí. Quiere decir que estos ejes no son constantes, son funciones del tiempo. El J1 y el I1 son funciones del tiempo. Entonces, cuando yo derivo P, en realidad lo que tengo que derivar es la derivada de X con respecto al tiempo por I1, más, aquí usando las reglas para la derivada del producto, tengo que decir X por la derivada de Y con respecto al tiempo, más la derivada de Y con respecto al tiempo, por la derivada de J1 con respecto al tiempo. Esa es la verdadera velocidad del punto P. O sea, tengo que derivar las coordenadas, pero también tengo que derivar estos ejes que se están moviendo. Esa sería la verdadera velocidad absoluta del punto. Entonces, esta última frase que dice acá, la velocidad absoluta del punto, usualmente no es la rapidez de cambio del vector que lo representa. Del vector que lo representa. O sea, cuando yo digo la derivada de P a de X es igual a derivada de X a de T, de Y a de T, ahí lo único que hice fue calcular esta parte del vector. A ver, este término y el segundo. Aquí en realidad está dI por J más dJ por I. Entonces, ahí solamente calculé, haciendo esto solamente calculé dos términos porque esto sería dx a dt por I más dy a dt por J. El segundo elemento es la segunda coordenada y la segunda coordenada expresa magnitud o intensidad del segundo eje. El segundo eje es J. Pero a esto le faltan las derivadas de los ejes. Entonces, está incompleto. Ejemplos de sistemas, ustedes dirán, pero esto no será muy rebuscado, y la verdad es que no lo es. Si uno ve el sistema GPS, que hoy en día está en casi prácticamente todos los teléfonos inteligentes, el GPS es la combinación de distintos sistemas de referencia
de distintos marcos de referencia y distintos sistemas de coordenadas. Por un lado, uno tiene coordenadas geodésicas, que son las coordenadas de la Tierra, las coordenadas en las cuales uno normalmente describiría la posición sobre la Tierra en términos de latitud, ¿no? En qué paralelo estamos, en términos de los meridianos, y a qué altura con respecto a algún punto de referencia, típicamente a nivel del mar. Y esas son coordenadas elipsoidales, estrictamente, no son esféricas. Se parecen a las esféricas, pero la Tierra es un elipsoide, se aproxima por un elipsoide. Por otro lado, cuando uno está usando algo así como el Waze o el Google Maps, lo que uno está viendo son coordenadas en un plano 2D. De hecho, la tercera no se cuenta mucho. Y uno dice, bueno, en estas calles tenemos que avanzar X kilómetros hacia el norte, tantos hacia el este, oeste, lo que sea. Y esas son coordenadas 2D. Entonces estamos poniendo un plano imaginario, tangente, sobre la superficie de la Tierra, en el punto donde nosotros estamos parados, para poder decir, bueno, hay que moverse tantas cuadras hacia el norte, tantas hacia el oeste. Y esa es una proyección que se llama proyección transversal de Mercator, tiene ese nombre. Entonces, en el mismo sistema hay una conversión que nos dice, o nos simplifica la interpretación a nosotros para imaginar que estamos como en un mundo plano, ¿no? Es más fácil de entender que si a nosotros nos hablan en términos de latitud y longitud, es muy difícil. Pero además, hay otro problema que tiene que ver con que la Tierra se está moviendo en el espacio. Y cuando se calculan las posiciones de objetos, o el desplazamiento, hay que considerar que estos objetos tienen ciertas aceleraciones que tienen que corregirse, y que la Tierra en realidad no es un marco de referencia estático, o sea, no es inercial. Y entonces se necesita algo que nos permita definir un punto de anclaje fijo en el universo que no se mueva. Entonces se inventó una convención que se llama el marco cartesiano ESI, o Earth Center Inertial. El primero estaba definido o actualizado en el año 84, y después el año 2000 lo volvieron a actualizar. Y básicamente consiste en ver en qué posición estaba la Tierra en el universo el día 1 de enero del año 2000. Entonces, la Tierra estaba viajando por el espacio, y supongamos que el 1 de enero del año 2000, 1 de enero, no sé por qué le pasa eso. El 1 de enero estaba, en realidad no estaba ahí, el 1 de enero puede haber estado por acá. 1 de enero del año 2000. No quiere escribir. Ah, ahí sí. Y en el hemisferio norte está en invierno, nosotros estamos en el verano, y esto está pensado porque el sistema GPS se desarrolló en Estados Unidos, así que está visto desde el hemisferio norte. Ellos están en invierno, y en unos meses más, en mayo, en junio, exactamente el 21 de junio, por ahí, 21 de junio, está el inicio de la primavera, y también lo que es el solsticio de verano. Para nosotros, ese día estaría acá, en el lado opuesto. Para los del hemisferio sur está acá. Porque los que están en el hemisferio norte están aquí arriba, ¿no es cierto? Entonces, ellos están como en el lado que más sombra recibe. Aquí voy a hacer la Tierra en grande, la Tierra está inclinada, y en el hemisferio norte andan por acá. Acá está el norte. Y casi toda la luz llega acá al hemisferio sur, ¿no es cierto? Entonces ellos están en el invierno, nosotros en enero estamos en verano, tenemos todo el sol. Y van avanzando y llegan a este punto, que es el punto en el cual la Tierra, que se mueve con este plano inclinado de color rojo, forma una línea con el plano de la órbita de la Tierra. Hay un plano de color celeste, que es el plano que se llama el plano de la eclíptica, que es el plano donde se mueve la Tierra alrededor del Sol. No coincide con el plano ecuatorial. El plano rojo es el plano ecuatorial de la Tierra. Pero cuando hay un plano rojo que se va moviendo con la Tierra, ¿no es cierto? El plano ecuatorial se va moviendo con la Tierra. Y va avanzando con la Tierra, y llega a un punto en el cual la Tierra está haciendo esta intersección con el plano de la eclíptica. Y uno puede trazar un eje imaginario entre el centro de la Tierra y el centro del Sol, y se forma esta línea recta. En ese punto lo que ocurre es que el hemisferio norte y el hemisferio sur tienen la misma cantidad de luz. Ese día, por eso se llama equinoccio, perdón, aquí yo escribí solsticio, y eso está mal. No, está bien.
Es el día, a ver, Es que, profe, los equinoccios son el 21 de marzo y en septiembre, ¿no? sí, exacto, Y esos son los equinoccios de otoño y primavera. exacto. El marzo tendría que haber puesto acá marzo, porque ese es el sol, ese es el solsticio, marzo, equinoccio. ¿Ya? Aquí yo me equivoqué, equinoccio. ¿Ya? Y más adelante está el solsticio. Entonces, aquí, en este punto, el hemisferio sur y el hemisferio norte reciben la misma cantidad de luz, por eso es equinoccio, ¿no es cierto? El día y la noche duran lo mismo. Nosotros el día 22 de diciembre más o menos tenemos el día más largo, con la mayor cantidad de horas. El 22 de diciembre es el día que tenemos más horas de sol. Y el 21 de junio es el día que tenemos menos horas de sol. O el día en el cual la noche es más larga. O sea, aquí el día del equinoccio es cuando los dos lados, el hemisferio sur y el hemisferio norte, tienen la misma cantidad. Bueno, la cosa es que el día 1 de enero la Tierra andaba por ahí y hacen los cálculos astronómicos para predecir dónde va a estar la Tierra el día del equinoccio. Dicen, ya, la Tierra va a avanzar por esta elipse y va a estar por ahí, y cuando llegue a ese punto, si ese punto se une con el centro del Sol, se forma una línea recta, y ese define un eje X. Entonces, ese define un eje X que se llama el eje XS, que es Earth Center Inertial, de una Tierra imaginaria que estaría ahí el día 21 de marzo del año 2000. El eje Z se pone alineado con el eje de giro de la Tierra. Entonces, este sería el ZS. Y el eje Y es ortogonal a esos otros dos ejes. Aquí estaría el YS. Bueno, esa es una convención, y existe un marco de referencia imaginario que está flotando en el espacio, que se quedó en ese lugar. El día que la Tierra pasó por ese punto en el espacio, ese lugar se convirtió en el punto de referencia, y los satélites del GPS están dando vueltas alrededor de la Tierra, avanzan con la Tierra. Hay satélites que están dando vueltas con la Tierra, y cuando se calcula la fuerza que actúa sobre los satélites, ¿no es cierto? Está la fuerza de gravedad que atrae los satélites a la Tierra, pero también está la fuerza de gravedad del Sol que atrae los satélites hacia el Sol. Además está la Luna por acá que atrae los satélites hacia la Luna, y además está la fuerza centrífuga, ¿no es cierto? Porque el Sol está girando en torno a algún centro de la galaxia, ¿no es cierto? Y toda esta cosa tiene fuerza centrífuga relacionadas a eso. Entonces, cuando hacen el cálculo de la trayectoria de la Tierra y de los satélites que están alrededor de la Tierra, tienen que considerar todo esto. Y para eso necesitan un marco que esté quieto. Y para eso definieron ese marco. No es el propósito del curso saber cómo hacer estos marcos. Algo pasó aquí. A ver, no quiere volver a la pantalla completa. Mientras vuelve a la pantalla completa, como les decía, no es el propósito saber de estas definiciones o conversiones, pero es para mostrarles que en los sistemas reales aparecen estos marcos de referencia y es imposible ignorarlos o no prescindir de ellos. Lamentablemente se tienen que hacer esas conversiones. Lo que acabo de explicar está explicado acá en el texto, así que lo voy a pasar rápidamente, pero eso nos lleva a otro punto. O sea, cuando nosotros usamos el GPS, a nosotros el GPS no nos está hablando en coordenadas del LESI. Nadie entendería qué cosa es el LESI, una cosa que está flotando en algún lugar del universo, y nosotros no entendemos posiciones con respecto a ese lugar. Nosotros entendemos posiciones relativas dentro de la ciudad o de un espacio mucho más acotado. Y eso significa que tenemos que aprender a transformar coordenadas de un sistema a otro, y a entender que hay transformaciones que ocurren porque los marcos están desplazados y rotados, uno con respecto a otro, pero también hay transformaciones que ocurren porque el objeto se está moviendo. O sea, si el objeto podría ser un vehículo autónomo que tiene un GPS, entonces ese vehículo está moviéndose relativo a algún marco de referencia que está en la Tierra, pero a su vez la Tierra, como decía, está moviéndose con respecto al ESI. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta para poder calcular las cosas correctamente. Partamos con lo más simple, o sea, la traslación de puntos. Probablemente esto lo han visto en álgebra lineal o en geometría. Entonces, si nosotros tenemos un punto P1, y ese punto P1 aquí está dibujado en esa posición, ¿cierto? Lo desplazamos, lo hacemos avanzar en X, una cierta cantidad que aquí está llamada XD, y lo hacemos subir, ¿no es cierto?, verticalmente una cantidad que es YD. Aquí tenemos otro vector, ese vector D lo podemos llamar el punto, o sea, el vector
con coordenadas x sub d, y sub d. Y tenemos el punto P1, que tiene coordenadas x1, x2. Ustedes me dicen, bueno, ¿cuál es la posición resultante? Que lo llamamos punto P sub 2. Y aquí fíjense que tengo P sub 2 porque es un nuevo punto, es un punto que está en otro lugar. Y no le he puesto aquí el supraíndice porque estoy usando solamente un marco. Aquí no tengo dos marcos de referencia, solamente hay uno. El punto nuevo tiene coordenadas x1 más x sub d, y verticalmente tendría y1 más y sub d. Y si quisiera expresar esta operación de traslación del punto, esto habría sido lo mismo que haber dicho, bueno, esto es el punto original más el vector d de desplazamiento. Entonces, la operación traslación punto es P1 más D, más el desplazamiento. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de haber desplazado el punto P1, hubiese desplazado el marco de referencia? Y aquí fíjense que el punto P1, si lo comparan, si esto lo imprimen y lo superponen, se van a dar cuenta que este vector rojo que está acá en el lado de la figura A es exactamente el mismo que el vector de la figura B. Y el vector D que está dibujado en la figura A es exactamente el mismo que el de la figura del lado derecho de la figura B. O sea, este XD que está acá es el mismo que el XD que está acá. Pero ¿qué fue lo que cambió acá? Lo que hice fue mover el marco, ¿no es cierto? Lo desplacé en una cantidad XD horizontalmente, y el marco lo subí una cantidad YD. El punto no lo he tocado, el punto P1 sigue siendo el mismo punto. Entonces la pregunta ahora, bueno, ¿qué coordenadas tiene ese punto si lo miro desde el nuevo marco? ¿Cuánto vale P2? P2, en este caso es P supra 2, va a tener coordenadas X supra 2, Y supra 2. Esta es la coordenada X supra 2. Tiene que avanzar. Tengo que medir cuánto vale eso. ¿Ya? ¿Cuánto vale X2? Bueno, si yo sé que toda esta distancia es X1, entonces X2 va a ser X1 menos este pedacito. Le quito este pedacito a X1 y voy a tener X2. Entonces aquí voy a tener que esto es X1 menos XD. Y lo mismo para la parte vertical, ¿no? Voy a tener que Y1, que era esto, si yo a Y1 le resto este vector, me va a quedar un valor negativo porque YD es más grande, ¿no es cierto? Y va a ser la diferencia entre Y1 e YD. Entonces voy a tener Y1 menos YD. Entonces, aquí la traslación de puntos, uno puede verla que es el análogo a la traslación de Markov, pero la traslación de Markov es el opuesto a la traslación de puntos. Si nosotros comparamos las fórmulas, vamos a poner aquí la fórmula, ¿cierto? Es P1 menos D, mientras que en el otro caso hicimos P1 más D. Podemos ver las rotaciones también. Y las rotaciones, también podemos concluir que la rotación del marco es lo opuesto que la rotación del punto. Si nosotros tenemos un punto P1 que tiene originalmente coordenadas X sub 1, Y sub 1, y lo giramos una cantidad θ, este punto P1 originalmente lo podríamos haber expresado en coordenadas polares. Nosotros habríamos dicho que tiene coordenadas alfa, r. Y en cartesianas esto habría sido escrito como un punto que tiene coordenadas r coseno de alfa y r seno de alfa. O sea, este x1 es todo esto, y el y1 es r seno de alfa. Esta proyección vertical corresponde al seno de alfa por r. Entonces, si nosotros lo rotamos, ahora tenemos un nuevo vector que lo llamamos el vector P2, el punto P2 estrictamente, que va a tener coordenadas polares, ¿qué cosa? Alfa más teta, porque alfa le sumamos teta, y el radio no cambió porque solamente lo rotamos, no lo hemos alargado. En cartesiana habríamos escrito r coseno de alfa más teta
coma R seno de alfa más teta. Y si después usamos las reglas trigonométricas, tendríamos que haber expandido esto y haber dicho esto es R coseno de alfa, coseno de teta, menos R seno de alfa, seno de teta, coma. Aquí habríamos tenido R seno de alfa, coseno de teta, más R seno de teta, coseno de alfa. Y fíjense una cosa, aquí tenemos R coseno de alfa. R coseno de alfa es ¿qué cosa? Es X1. Está acá. R coseno de alfa es X1. Después tenemos acá R seno de alfa. Este de acá, R seno de alfa, es Y1. Después tenemos R seno de alfa de nuevo, es Y1. Y aquí tenemos R coseno de alfa. Este R con este coseno de alfa, los dos puntos nos dan X1. Entonces el punto P2 lo voy a escribir por aquí abajo. El punto P2 en realidad lo podríamos haber escrito como X1, o sea, coseno de teta por X1 menos seno de teta por Y1, coma, lo voy a poner acá en realidad como un vector columna. La segunda componente habría sido, ¿qué cosa? Habría sido X1 multiplicado por seno de teta más Y1 está multiplicado por coseno de teta. Y esto lo podríamos haber escrito matricialmente como coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta, multiplicando un vector columna que contiene X1 y Y1. Esto lo deberían probablemente haber visto en geometría o en álgebra, en los primeros cursos de cálculo, no sé si lo vieron, pero es un recordatorio. Y aquí vemos, digamos, que la matriz de rotación que la típica matriz de rotación 2D, nos permite resumir la operación como la operación de tomar el vector original que tenía coordenadas X1, Y1, multiplicarlo por una matriz y traspasarlo a este nuevo punto P2. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos, aquí está explicado lo que acabo de hacer recién, qué pasa si en vez de hacer la rotación del punto, rotamos el marco? O sea, el punto lo dejo en el lugar donde estaba, el punto P1 lo dejo en el mismo lugar donde estuvo desde el inicio, o sea, tenía coordenadas polares alfa, ¿no? Aquí está este vector rojo es alfa y tiene radio R. El radio R es este. Y en vez de rotar el punto, lo que hago es rotar el marco. O sea, tomo el eje I1 y lo levanto hasta I2 en una cantidad teta. Que fue lo mismo que le hicimos al punto en el caso anterior, pero ahora en vez de mover el punto estoy rotando el marco. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del nuevo punto? Las coordenadas del nuevo punto son en polares. El punto P2 va a tener coordenadas phi, ¿cierto? En el marco 2 va a tener coordenadas phi y va a tener largo r, o sea, va a ser phi, r. Ya, pero ¿cuánto vale phi? Phi vale alfa menos teta. O sea, este pedazo de acá es el pedazo entero, el arco entero, que es este, menos este tramo, ¿cierto? Le resto este tramo y entonces me queda el phi. Entonces, si se fijan en las fórmulas anteriores, antes teníamos que calcular coseno de alfa más teta, seno de alfa más teta. Ahora estamos haciendo lo mismo, pero con menos teta. O sea, que al final vamos a llegar a una matriz de rotación, estamos poniendo menos teta. O sea, si nuestra matriz de rotación R de teta era igual a coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta, y ahora tomamos esa matriz y la evaluamos en menos teta, porque estamos poniendo aquí menos teta en vez del más teta, estamos poniendo menos teta, entonces tendríamos que evaluar coseno en menos teta, ¿no es cierto? Coseno de menos teta es lo mismo que coseno de teta, así que sigue igual. Seno de menos teta es lo mismo que menos seno de teta, así que con el menos que está afuera se transforma en un más. Y el seno de menos teta es menos seno de teta, y el coseno de menos teta es coseno de teta.
Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es que las coordenadas del P supra 2, porque son las coordenadas del punto en el marco nuevo, es igual a R de menos teta de las coordenadas del punto original, en el marco original. O dicho de otra manera, que la rotación de un punto es equivalente a la menos rotación del marco, o a la rotación opuesta del marco. Otra manera de verlo es, nosotros al haber rotado el marco y haberlo llevado de I1 a I2, lo que ocurrió es que el eje se acercó, ¿no es cierto? O sea, se achicó la distancia que tenía este punto P2 o P1, porque es el mismo punto, al eje horizontal, se redujo al haber levantado el marco. Esa operación es la misma que si hubiese tomado el punto y lo hubiese girado hacia abajo y lo hubiese acercado al eje horizontal. Es otra manera de interpretar el resultado, es decir, este punto lo podría haber tomado y lo podría haber hecho girar en sentido opuesto, negativo, una cantidad menos teta, y esa operación habría resultado en algo equivalente en términos de la distancia al marco, que haber tomado el marco y haberlo levantado hacia arriba. ¿Sí? Entonces, también, hago énfasis en esto porque los textos muchas veces hablan de matrices de rotación y ponen R de teta igual a algo. Y nunca dicen, a ver, ¿pero qué es lo que estamos rotando? ¿Estamos rotando el punto o estamos rotando el marco? Y las dos operaciones son necesarias, y son necesarias en situaciones distintas. Por ejemplo, cuando tengo un juego de computador o un simulador donde se está moviendo un avión o algo, un auto, no sé. El auto está definido como un conjunto de puntos que definen el chasis o la forma. Y en el mundo virtual del juego yo voy a tener que rotar o girar el dibujo cuando el conductor o el jugador está moviendo el vehículo. Por lo tanto, ahí tengo una rotación de puntos. Ahora, podría ocurrir que el observador cambie de lugar, que yo no esté mirando el auto en tercera persona desde atrás, sino que ahora lo empiece a mirar de lado. Y ahí no estoy moviendo el auto, lo que estoy moviendo es el observador. Y eso es una rotación del marco de referencia. Por lo tanto, si quiero hacer una rotación del marco de referencia, entonces una posibilidad es aplicar la menos rotación de los puntos. Es equivalente, hay una equivalencia entre rotar el marco y rotar los puntos, pero hay que entender que son operaciones distintas. En ciertas operaciones, una cosa es el ejemplo, digamos, de un juego o de una simulación. Otra cosa es cuando tengo efectivamente un sistema que tiene múltiples cuerpos, como les mencionaba el caso de un brazo robótico, donde tengo brazo, antebrazo, y cada parte se está moviendo en relación a otra. Tengo marcos que están rotando. Si asumo que en el brazo tengo un marco, en la cintura tengo otro marco de referencia, en el antebrazo tengo otro marco. Estos marcos tienen movimientos relativos entre sí. Por lo tanto, ahí lo que corresponde aplicar es las transformaciones para marcos de referencia, no para puntos. Entonces, si yo defino que R de teta es una transformación para puntos, cuando me digan que tengo que convertir los marcos, entonces tengo que usar la versión R de menos teta. Son detalles, pero esa diferencia en el signo puede que me lleve a errores finalmente de cálculo, si uno no tiene claro, digamos, qué es lo que está calculando o qué es lo que está haciendo en esa operación. Esto está explicado también paso por paso, lo pueden revisar con más calma, pero es básicamente lo que les dije. Entonces, tener presente que las rotaciones pueden ser rotaciones de puntos o pueden ser rotaciones de marcos de referencia y que una operación puede aplicarse tanto al punto original como al punto que está en un marco rotado. Entonces, en este caso, uno puede decir, yo tengo un punto que está en el marco de referencia original, el que está quieto y no gira, que lo vamos muchas veces a llamar el supra 0 o supra O. Tiene estas coordenadas, y hay una versión de ese mismo punto que está referida a un marco que gira o que rota, que lo vamos a llamar supra R. Entonces, visto desde el marco que rota, va a tener otras coordenadas que también va a tener una componente X, una componente Y, una componente Z, pero son valores referidos al marco que gira. Y ese marco que gira tiene otros ejes, porque están orientados en otra dirección del espacio y los vamos a tener que distinguir de los que no están rotados, ¿cierto? Del I o ese I o va a ser distinto al I supra R. Entonces, cuando uno desea encontrar la rotación que lleva el punto en el marco R al marco de referencia original, a las coordenadas del marco de referencia original, entonces hay que aplicar la matriz R, que es como la operación inversa. O sea, si yo multiplico esta línea por R a la menos 1, R a la menos 1 por PO igual a PR, se cancela el R. Esto es como
haber dicho, yo voy a llevar el punto P0 al marco R, con una rotación inversa a la rotación que es la de traer el marco R hacia el marco P0. Recuerden que la inversa de una matriz, R a la menos 1, en el caso de las matrices de rotación, satisface esta propiedad, que de hecho está en la tarea. Demostrar que esto es cierto, que es igual a la traspuesta. Y eso es fácil de ver. Y que de hecho es igual a la operación opuesta. Si yo tengo R de teta, yo digo esto es cos teta menos sen teta, seno de teta, cos teta. Si recuerdan la inversa de una matriz, A, B, C, D, la matriz inversa, calculamos a la menos 1, esto era D, A, menos B, menos C, dividido por el determinante, ¿cierto? Que era A por D menos B por C. Entonces, ¿cuál es la inversa de R de teta? Es igual a intercambiar los cosenos, ¿cierto? Porque acá intercambiamos A con D. Entonces, bueno, coseno lo intercambio con coseno, esa parte queda igual. Y a lo que está en la antidiagonal, les puse signo menos. O sea que aquí donde había un menos seno, en realidad se transforma en un más seno de teta, y aquí donde había un más, se transforma en un menos seno de teta. Y lo tengo que dividir por el determinante. ¿Pero cuál es el determinante de la matriz de rotación? El determinante va a ser cos cuadrado de teta, menos, porque aquí tengo la multiplicación de seno por seno, el seno cuadrado de teta. Es lo mismo que cos cuadrado de teta más sen cuadrado de teta, y eso da 1, ¿cierto? Entonces, dividido por 1, esa es la matriz de rotación. Pero por otro lado, si uno calcula la traspuesta, la traspuesta de la matriz R de teta, de esta matriz, es tomar esta fila y ponerla como columna. O sea, tendría que decir, bueno, esto es cos teta menos seno de teta, y tomar la segunda fila y ponerla como columna. Eso va a ser seno de teta, cos teta. Entonces vemos que la traspuesta o la inversa es lo mismo. Y por último puedo probar que R de menos teta es lo mismo, porque ya lo dijimos, si yo pongo coseno, y aquí el argumento, este argumento lo cambio por menos teta, coseno de menos teta es lo mismo como función par es coseno de teta. Mientras que seno es función impar, así que seno de menos teta es menos seno de teta, y con el menos que está afuera se transforma en un más. Y esta se transforma en un menos, y esta función par se queda igual. Entonces veo que esto es también igual a la traspuesta, y se demuestra esto. Entonces, esto es muy importante, porque cuando uno tiene que invertir cosas y decir, bueno, voy a traer algo aplicando la operación inversa, lo voy a desrotar o rotar en la dirección opuesta, lo primero que a uno se le podría ocurrir es decir, bueno, voy a aplicar la operación inversa, así que si mi matriz R lleva el punto de un lugar a otro, entonces la R a la menos 1 lo trae de vuelta. Pero no necesitan en el caso de las matrices de rotación calcular inversa. Sobre todo en el caso tridimensional también se cumple que la traspuesta de la matriz en el caso 3D es la inversa. Entonces es mucho más rápido cuando ustedes por software tienen calculado, ¿qué es lo que haría uno en software? Uno en alguna parte tendría que llenar una matriz con valores, ¿cierto? Menos y, x, donde x es igual a cos teta, y es igual a menos en teta. Un programa que está mal implementado, ¿qué haría? Escribiría coseno de teta, menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta, y cada una de estas instrucciones le está diciendo al programa, bueno, calcula cuánto vale coseno de teta. Aquí va a depender. En cada iteración del programa, si hay un objeto que está rotando en el mundo, es una simulación, y hay que poner pi cuarto. Entonces le digo, calcula coseno de pi cuarto. Y yo ya sé que eso vale raíz de 2 medios, o 0.7, no sé cuánto. Y después acá voy al programa y le digo, calcula de nuevo coseno de pi cuarto. Obviamente eso es ineficiente. Si el número ya lo tenía, lo que yo debería haber hecho es haberlo guardado en una memoria. Es decir, bueno, calcula coseno de pi cuarto, 0.7, lo que sea, guárdalo en x. Después calcula el valor de seno, guárdalo en y, y después cambiarle de signo a algo es una operación muy fácil. Computacionalmente hablando, es más fácil cambiar de signo a algo que ir a calcular una función trigonométrica. Entonces, lo lógico es que solamente se calcula esto una vez, y después se rellena la matriz. Y si quieren calcular la inversa, entonces, esto es súper fácil, porque agarro x, y menos y, x, es la traspuesta de esta de acá. Entonces, calcular una traspuesta es solamente cambiar de lugar cosas en la memoria del computador, que es también una operación mucho más rápida que, como les digo, ir a calcular una función seno coseno. Aquí, y con esto terminamos esta clase,
está la demostración, y está muy relacionada a la pregunta que me hicieron de por qué usar ejes ortonormales. Porque si yo quiero encontrar cuáles son las coordenadas del punto R, ¿no es cierto? Las coordenadas, aquí tengo un sistema que está rotado, voy a dibujar el sistema rotado, y supongamos que alguien me dice que hay un vector P, supra R, que tiene coordenadas en el sistema rotado. Este va a ser mi marco o frame R. Y necesito otro color acá, vamos a poner otro color. Y necesito calcular ese punto, pero visto desde el sistema que no rota, que sería este sistema I0, J0. Entonces, ¿cómo calculo eso? Y hablábamos de las proyecciones, ¿no es cierto? El producto punto es la proyección de PR, no sé por qué pasa eso, bueno, PR, producto punto, sobre I0. Si tengo un vector PR y quiero proyectarlo ortogonalmente sobre otro vector que es I0, lo que tengo que hacer es calcular el producto punto PR por I0. O al revés, porque el producto punto es conmutativo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy multiplicando PR por I0 para encontrar la componente X, porque estoy multiplicando por I0 para encontrar la componente X. Aquí estamos multiplicando por J para encontrar la proyección del vector PR sobre el eje J del marco original. Y aquí estamos calculando la proyección del vector PR sobre el eje KO, o el KO original. Pero ¿qué cosa era PR? Lo teníamos en una transparencia anterior, en una lámina anterior. Tenemos que calcular IO.PXIR, IO.JR, PIR, etc. Y finalmente, si se fijan acá, están los coeficientes originales, PZ, de las coordenadas del punto R. O sea, PXR, PIR, PZR, PXR, PIR, PZR. Esto lo podemos escribir de manera matricial. Si nosotros rellenamos la matriz R, aquí sería una R3D, algo le pasa, no, tengo que arreglarlo. Con estos valores, ¿cierto? Este valor que está acá, lo ponemos acá. Este valor que está acá, lo ponemos acá, etc. Y multiplico por un vector que tenga Px supra R, Py supra R, Pz supra R. Lo que voy a obtener al hacer la multiplicación de esta fila con esta columna es el primer elemento. Cuando multiplique esta segunda fila con esta columna, voy a tener todo esto, que es el segundo elemento. Lo mismo para el tercero. O sea, fíjense que la matriz de rotación, lo que contiene en la primera columna es la proyección del eje IR, o sea, si tengo un eje IR en el espacio, IR, y tengo otro sistema que lo debería ser con otro color, ¿no? Tengo un sistema de coordenadas 3D, el típico, I0, J0, K0. Y tengo un eje que es el eje IR, y quiero encontrar sus coordenadas, tengo que proyectarlo. Esto está como dentro de una caja, ¿no es cierto? Tengo que proyectarlo sobre cada uno de los ejes, ortogonalmente, ¿no es cierto? Tengo que proyectarlo sobre este eje, y eso significa hacer producto punto de IR con J, de IR con I0, de IR con K0. O sea, la primera columna de la matriz de rotación contiene el primer eje del sistema rotado proyectado sobre cada uno de los ejes originales. O sea, los números que hay acá, en el fondo, son las coordenadas de este vector puestas en el sistema original. Pero las coordenadas del vector IR en su propio mundo, en su propio sistema rotado, IR va a tener coordenadas 1, 0, 0. Pero esas coordenadas están expresadas en torno al marco FR. El marco original I0, expresado en F0, también tiene coordenadas 1, 0, 0.
pero el eje IR expresado en coordenadas de F0 no tiene coordenadas 1, 0, 0, tiene coordenadas que son I0 punto IR y J0, perdón, punto IR y finalmente K0 punto IR. Y así podría ser también con el eje JR y con el eje KR. Y a los tres los proyecto para encontrar cuáles son las coordenadas del sistema, las coordenadas de los vectores unitarios del marco de referencia rotado expresadas en el marco de referencia original. Esto cuesta al principio un poquito procesarlo. Hay tres vectores que forman parte de una base ortonormal que los tenemos que llevar a una representación o una expresión en el marco fijo que no ha girado. Bueno, el punto es que esta es la comprobación matemática que básicamente lo que contienen las matrices de rotación en sus columnas son las coordenadas del otro sistema o del otro marco de referencia que está rotado. Ese es un resultado muy importante que normalmente no se dice o no se comenta, pero que es la interpretación física de lo que está pasando en la matriz de rotación. Dejémoslo hasta aquí, estamos un poquito pasados de la hora, pero vamos a ver en el principio de la próxima clase que nosotros podemos hacer estas rotaciones después en torno a ciertos ejes específicos, en torno al eje X solamente y no en torno al resto de los ejes. Entonces, cuando uno hace eso, la matriz toma la forma que está en esta primera línea. Cuando uno solamente rota en torno a Y, pero no rota en torno a los otros ejes, entonces la matriz toma esta segunda forma. O cuando uno rota en torno a Z, pero no en torno o a K, ¿no es cierto? Lo que llamamos también el eje K, la matriz tiene esta otra forma. Y cuando uno tiene operaciones que son combinadas, después hay varias maneras de definir esa operación. Yo puedo rotar, aquí fui muy rápido, pero yo puedo hacer primero el giro en torno a X, después a Y, después a Z, pero alguien podría decir, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Por qué no hicimos el giro primero en torno a Z, después a Y y después a X? O primero en torno a Y, después a Z y después a X. Entonces, uno puede encontrar que hay al menos 12 posibles maneras de hacer un giro y llegar al mismo lugar. Y al final, como las matrices como esto es un resultado de álgebra lineal, no son conmutativas, o sea, no da lo mismo multiplicar A por B que B por A, uno llega a matrices de rotación que son distintas. Y eso significa que también es necesario hacer una convención o definir una convención de cuál va a ser el orden para hacer las operaciones. Más allá de que el objeto físico realmente gire en ese orden o gire en otro, necesitamos definir un orden. ¿Por qué? Porque después, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Y aquí conecto con la primera clase. Nos interesa calcular las aceleraciones para calcular potencia. Necesitamos entonces, para tener aceleraciones, calcular velocidades, las derivadas de las velocidades. Para calcular velocidades necesitamos tomar derivadas de vectores que se están moviendo en marcos que se mueven. Así que vamos a tener que, sí o sí, derivar estas matrices de rotación. Porque quiere decir que en un contexto donde las cosas se mueven, estos ángulos θ, phi y psi no están fijos, son variables en el tiempo. Entonces, tenemos que ver, bueno, ¿qué pasa si yo derivo una matriz de rotación? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa si derivo los ejes KR, JR y R, ¿no es cierto? Los ejes del sistema que rota, y los derivo en el tiempo? ¿Cuáles son las fórmulas a las que vamos a llegar? Con esto entonces podemos terminar esta clase. No sé si tienen alguna consulta. O sea, hay algo que está al final, perdón, vamos a ver un ejemplo después de aplicación, porque estamos entrando en algo que para muchos puede que suene como algo bastante abstracto. Vamos a ver el ejemplo de un brazo robótico planar de 2 grados de libertad, cómo ocupar las fórmulas para calcular las aceleraciones en cada motor. Y algo muy importante, que es lo que yo, digamos, quiero que al final se lleven a pasar por este curso, es realmente entender estas fórmulas, porque yo sé que esta fórmula o no la pasan, o la pasan muy a la rápida en estática dinámica y nadie entiende de dónde salió. O sea, yo también confieso que cuando me la pasaron no entendía, hasta que tuve que entenderla por temas de robótica, de poder diseñar robots correctamente. Entonces, aquí hay mezcladas varias aceleraciones, ¿no? De los puntos que giran, y aceleraciones angulares, lineales, y productos cruz de velocidades angulares con velocidades lineales. Entonces hay que entender de dónde salen y cómo salen. A eso es lo que vamos a llegar.